Estamos en la bella Huamanga, capital del departamento de Ayacucho, ciudad de las 33 iglesias y tierra de los halcones. Hemos venido hasta aquí para contarles la historia de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que en el 2017 cumple 340 años. Fue fundada en 1677. Hoy les vamos a contar su historia haciendo un paralelo con la historia de Huamanga. Recordemos que Ayacucho fue cuna del Imperio Huari y escenario de la batalla del mismo nombre que selló nuestra independencia. Sobra decir que estamos felices porque es la primera vez que el programa viene hasta aquí. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. San Cristóbal ha estado presente en toda la etapa histórica de Huamanga y historia peruana. Era una universidad total y absolutamente para la región, un proyecto realmente maravilloso respecto a cuál es la noción de universidad. La universidad ha permitido que finalmente podamos realizarnos como personas y como profesionales y podamos tener la oportunidad de dar un mejor servicio a nuestra región y al país. Si bien se inauguró en el periodo colonial, la historia de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga ha ido siempre de la mano con la historia de la ciudad de Huamanga y con la historia de la región Ayacucho. Hoy les vamos a contar estas historias de manera paralela. Empecemos con lo más antiguo. Muy cerca de la ciudad de Huamanga se originó la civilización que iba a convertirse en el gran imperio andino previo a los incas, la cultura Huari. Estamos en la capital del Imperio Huari. Llegar hasta aquí, desde la ciudad de Huamanga, nos ha tomado más o menos 40 minutos en carro. Huari fue la primera gran ciudad de la Sudamérica precolombina. Existió antes que los incas. Y desde aquí, una élite irradió su influencia a través de un poderoso ejército. El núcleo urbano de esta ciudad tiene aproximadamente 600 hectáreas y con la parte periférica alcanza entre 1.200 a 1.500 hectáreas. Estamos hablando de una ciudad donde hay palacios, donde hay áreas de producción artesanal en gran escala, hay residencias, hay áreas ceremoniales. Estamos hablando propiamente de una ciudad organizada, planificada, que tiene un conjunto de canales de drenajes, tiene todos los servicios que tenía una ciudad. Aquí habían grandes constructores, albañiles, arquitectos, ingenieros. En el importante centro arqueológico de Huari trabajan varios arqueólogos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Mediante sus trabajos y sus excavaciones, ellos ponen en valor esta zona arqueológica, promueven el turismo y también reafirman la identidad cultural, local y regional de Ayacucho.
Estamos en el sector de tantos sectores en Huari, Monjachayu. Es un área funeraria. Se encuentran en esta área galerías, mausoleos, tumbas, fosas, cistas, y hay un patio también central, ¿no?, de forma rectangular. El 2014 excavamos esta área. Nos encontramos dentro de una estructura en forma de D mayúscula. Los huari, para realizar sus entierros, cavaban la roca. O sea, el área es básicamente subterráneo. Luego de la desaparición de Huari, el Tahuantinsuyo tuvo hegemonía en toda el área andina, y en Ayacucho perduran hasta hoy los vestigios de un bello centro urbano inca, Vilcas Huamán. En 1536, luego de la conquista española y por orden de Francisco Pizarro, se fundó una guarnición militar en Quinua. En 1539, esta villa sería llamada San Juan de la Frontera de Huamanga. Esta primera fundación tenía el propósito de situar una población de españoles en un punto intermedio entre Lima y Cusco, para así defender la zona de las tropas de Manco Inca. En 1540 se decidió trasladar a la población al asiento de Pucaray, donde actualmente se ubica la ciudad de Huamanga. Ayacucho básicamente fue fundada el 25 de abril de 1540 por la llegada de los españoles, ¿no? Esta es, digamos, la capital en la que nos encontramos básicamente, llamado Pucaray en esos tiempos, ¿no? La primera y la primogénita Huamanga se encuentra en lo que llamamos Huamanguía en el año de 1539. Luego de la traslación nos quedamos aquí en Pucaray y se retoma ese nombre para que pueda, digamos, ser diferente a lo que es Huamanguía, es decir, un diminutivo para Huamanguía, y acá se concentra Huamanga. Huamanga era una ciudad de señores encomenderos, dueños de tierras y minas. Por esos años, allí vivió un personaje fascinante, el cronista indio Felipe Huamán Poma de Ayala. Él era terrateniente en Huamanga, tenía terrenos propios. Toda la parte al sur de la ciudad, toda la zona esa que está, donde está Chupas, toda esa zona le pertenecían a Huamán Poma, a su familia. Hay una discusión respecto de dónde era Huamán Poma, si era de Huánuco, si era de Lucanas, si era en fin, de ayacuchonismo. Lo cierto es que lo que se conoce realmente son documentos judiciales en donde él está peleando por sus propiedades en la región del sur de Ayacucho. Los españoles establecieron la distribución territorial del virreinato en base a los corregimientos. Es uno de los corregimientos también importantes, igual que Arequipa, igual que Trujillo, igual que Lima, ¿no? Entonces Ayacucho se convierte, digamos, en un corregimiento en la cual hay bastante población indígena, pero también españolizada. Huamanga era la capital del corregimiento. Hablando un poco de el espacio geográfico, Huamanga controlaba parte de Huancavelica, parte también de actual Apurímac, lo que es Andahuaylas, ¿no? Pertenecía y era un centro importante administrativamente, religioso y lo más importante para el virreinato, la economía.
Del mismo modo, desde el siglo XVII, el obispado de Huamanga comprendía parte de los actuales departamentos de Huancavelica y Apurímac. Como todos sabemos, las órdenes religiosas que conformaban parte importante de la sociedad colonial fueron las encargadas de fundar colegios y universidades. Fue así que en 1551 los dominicos fundaron la Universidad de San Marcos. En 1621 los jesuitas fundaron la Universidad de San Ignacio del Cusco y en 1677 se fundó la Universidad de San Cristóbal de Huamanga bajo el impulso del obispo de esa ciudad, don Cristóbal de Castilla y Zamora. Época de bonanza de las minerías, de las haciendas, de los obrajes, los chorrillos. En ese contexto, 1677, se funda la universidad. Tres cosas fundamentales que hace Castilla y Zamora. Establece las constituciones de la universidad, hace reconocer con el rey, por eso la universidad tiene esa categoría de universidad real, y luego hace reconocimiento por el Papa Inocencio XI. Con esa categoría, para la época se tiene pues de pontificia. Corazón de almendra, tú no quieres separarte, flor de romero, porque pasas buena. El fundador de la universidad fue el obispo de la diócesis de Huamanga, doctor Cristóbal de Castilla y Zamora, que vivió en esta casona que hoy día es propiedad de la Universidad de Huamanga. Podríamos decir que este obispo español fue el gran benefactor de esta casa de estudios. De hecho, le cedió muchísimas de sus propiedades, entre ellas el amplio Palacio Episcopal. Según Ricardo Palma, Castilla y Zamora era hijo natural de Felipe IV de España. En la actualidad, esta versión ha sido descartada. Se decía que era hijo bastardo de Felipe IV, pero ahora los documentos que revisamos en el archivo en España, el archivo aquí de Huamanga, hemos desmentido totalmente eso. Era hijo natural de familias nacido en Lucena y más bien estaba relacionado con la Casa de Castilla. Es precisamente por eso en el escudo destaca el castillo, destaca los dragones y el león rampante, ¿no? que era propio de la familia Castilla. Esta casona también es conocida como la Casa de la Higuera. La tradición cuenta que esta higuera es uno de los árboles más antiguos del Perú. La Universidad de San Cristóbal de Huamanga no pudo iniciar sus actividades de manera inmediata. Hubo obstáculos que lo impedían. En la época virreinal, mínimamente tenían grado de bachiller. Todos los cargos políticos, administrativos, los eclesiásticos principalmente, en las diferentes doctrinas, las villas, los anexos, todos tenían una categoría de ser universitarios, y cuando surge San Cristóbal, San Marcos pierde, pues, ¿no? que sus alumnos que salían ya no tenían esa opción. Ocupa prácticamente más por cuestión laboral, ¿no? que sale y San Marcos no aceptaba por ese lado. A inicios del siglo XVIII, Diego Ladrón de Guevara se convirtió en obispo de Huamanga. Se puede decir que Ladrón de Guevara fue el segundo fundador de la universidad. Él es español, llega a Panamá
tiene mucha experiencia en el campo eclesiástico y cuando llega a Huamanga 1700 encuentra la universidad pues fundada, pero fuera de funcionamiento, ¿no? Entonces lo que hace aquí es organizar a las autoridades, todas las principales autoridades, y remodela la actual la higuera que estaba ya derruida porque ya había pasado 27 años de la fundación, reorganiza y vende una de las casas para su remodelación. Luego tenemos también el apoyo de la élite huamanguina. Los hacendados brindan su apoyo económico. Luego de hacer eso, envía los papeles, todo para que en Lima también pues accedan, ¿no?, el funcionamiento. En febrero de 1704 entró en funcionamiento la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y Diego Ladrón de Guevara asumió el cargo y se convirtió en su primer rector. Las primeras disciplinas impartidas fueron gramática, artes, vísperas de teología y prima de teología. Se trataba de una institución que formaría burócratas y que sería autónoma. La universidad jugó un papel fundamental formando específicamente a teólogos, destinada al mundo de la administración virreinal. Estos egresados ocupaban los principales cargos eclesiásticos en todo lo que es el corregimiento, ¿no? A fines del siglo XVIII, las reformas borbónicas implantadas en tiempos del intendente Demetrio O'Higgins afectaron a muchas personalidades de la élite criolla huamanguina que pertenecían a la Universidad de San Cristóbal. En 1795 aparecieron pasquines en contra de la administración virreinal y se realizaron actos de sabotaje dirigidos por el catedrático Francisco Pruna Aguilar. Que las reformas borbónicas afectan a la población huamanguina. Muchas autoridades que eran hijos huamanguinos habían sido retirados de sus cargos y se da levantamiento, ¿no? Se va contra la administración de O'Higgins, ensucia las calles, a los indígenas dice que ya no debe limpiar las calles. Muchos alumnos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga participaron en movimientos rebeldes contra el poder colonial. Por ejemplo, en 1814, cuando llegaron hasta Huamanga los ecos de la rebelión de los hermanos Angulo y el brigadier Mateo Pumacahua, varios estudiantes acudieron hasta la provincia de Cangallo, también en Ayacucho, donde se realizó una suerte de jura de la independencia. Qué bonita la Plaza de Armas de Huamanga, ¿no? En 1814, cuando estalla la sublevación de los hermanos Angulo y de Pumacahua en el Cusco, una de las fuerzas rebeldes viene hacia Huamanga. Tienen un recibimiento bastante popular, especialmente de los artesanos, y luego se van hacia Huanta, hacia el norte de la intendencia. Sin embargo, en Huanta son derrotadas por las fuerzas realistas que son secundadas por los campesinos de las alturas de Huanta. Hubo estudiantes huamanguinos que destacaron por sus ideas liberales, como José Mariano Alvarado y Valentín Munarriz. Hay algunos autores que señalan que efectivamente hay un grupo de estudiantes que apoyan a estas fuerzas insurgentes, ¿no? Y después de la derrota de Huanta, este grupo de estudiantes, encabezados por Munarriz, se va hacia Cangallo, y en Cangallo hacen una suerte de primera jura de la independencia el 7 de octubre de 1814. Lamentablemente los historiadores no hemos profundizado una investigación
al respecto, y esta historia de Munaris y la jura de la independencia en Cangallo, un poco que se mueve entre la historia y el mito. Los pobladores de Huamanga oscilaron entre la fidelidad a la corona española y la lucha emancipadora. Pero definitivamente, la gran patriota ayacuchana fue María Parado de Bellido. Es una mujer natural del pueblo de Paras, que junto con su esposo Mariano Bellido se dedicaron a varias actividades. Por ejemplo, ellos eran propietarios de tierras ahí en la zona de Paras, también eran arrieros, y aquí en Ayacucho realizaban algunas actividades comerciales. En la etapa decisiva del proceso de emancipación en la provincia de Huamanga, se formaron partidas de montoneros y guerrillas que desafiaron al poder realista. Muchas mujeres apoyaron a estos rebeldes, entre ellas nuestra heroína María Parado de Bellido, cuyo hijo, Tomás, era un patriota a carta cabal. Luego de ser descubierta su filiación patriótica, María Parado de Bellido fue apresada, detenida en su propia casa, en Huamanga. Fue sometida a un violento interrogatorio donde se le exigió que confesara quiénes eran sus compañeros en esta rebelión. Ella no confesó un solo nombre, a pesar de los insultos y de los golpes, y por lo tanto fue condenada a muerte. En esta pequeña celda que queda donde hoy funciona la prefectura de Ayacucho, fue encarcelada María Parado de Bellido hasta que se ejecutó su sentencia en la Plaza del Arco en marzo de 1822. La Plaza del Arco hoy se llama Plazoleta María Parado de Bellido, en honor a esta mujer que sin duda es ejemplo del valor y el temple de todas las mujeres ayacuchanas, que no se amilanan ante nada. Bien por ellas. Huamanga siempre fue muy patriota. Fue justamente allí donde se produjo la batalla final que consolidó nuestra independencia. Fue en la Intendencia de Huamanga donde se selló la independencia del Perú y de Sudamérica. La batalla de Ayacucho tuvo lugar en La Pampa, del mismo nombre, en el distrito de Quinua, el 9 de diciembre de 1824. Como homenaje a esta batalla, la Intendencia Colonial de Huamanga pasó a llamarse Ayacucho, ya como departamento naciente de nuestra nueva república. La universidad fue el núcleo de los homenajes al libertador Simón Bolívar, pero los años de guerra habían afectado gravemente la economía. La ciudad de Huamanga lucía un notable deterioro, incluidos sus templos y casonas. La universidad iría perdiendo su autonomía económica y dependiendo del financiamiento estatal. En el siglo XIX, los estudios universitarios fueron orientados hacia las leyes. En 1876, la Universidad de San Cristóbal tuvo su primer cierre durante el gobierno de Manuel Pardo. De
declara su cierre de la Universidad de Trujillo, de Puno y la de Huamanga. A pesar de eso, la universidad, las autoridades, todo Huamanga se levanta, ¿no? Manda documentos para que continúe funcionando la universidad. El punto era esto, ¿no? Se decía de que la economía estaba decadente. Y entonces nuevamente apertura y allí se viene la guerra del Pacífico. El desastre de la guerra con Chile agudizó la crisis económica. En 1886, paradójicamente, el presidente era un ilustre ayacuchano, Andrés Avelino Cáceres, y fue él quien tuvo que disponer la clausura definitiva de la universidad. Cáceres es una de las personas que escribió una carta manifestando de que esta universidad no debería ser clausurada y luchó para poder hacer de que la universidad siga reabierta. Lamentablemente, cuando Cáceres llegó a ser presidente, por los problemas políticos que se atravesaba el país y por la insistencia de la élite limeña y el grupo político fuerte que había en esos tiempos, hacen que Cáceres, como presidente, firme un decreto clausurando la universidad. Cáceres la mandó cerrar y se cerró la universidad. Además, entre otras cosas, porque económicamente no era ya rentable. Ya Ayacucho a fines del siglo XIX era una ciudad pobre. Ya la costa había alcanzado niveles de desarrollo mayores. Según algunas versiones, Cáceres fue alumno de la Universidad de San Cristóbal, aunque hay varios que dicen que eso no fue así. Aquella Cáceres llegó a ser estudiante de educación secundaria. Antiguamente, los exámenes para poder rendir un estudiante eran públicas. Y entonces en ese momento Cáceres va a dar un examen que va a ser aprobatorio en lo que le llamamos la higuera o la casa de don Castilla Zamora, ¿no? Pero él no llegó a ser un universitario como alguien quiere, ¿no? Él llegó a ser un estudiante destacado, sí. Y luego se va a las filas a la de ejército, ¿no? Uno de los peruanos más importantes de nuestra historia es sin duda el mariscal Andrés Avelino Cáceres. Él nació en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, en Ayacucho, en 1836 y comenzó su brillante carrera militar uniéndose a las fuerzas de Ramón Castilla en 1854. Estamos en el Museo Mariscal Andrés Avelino Cáceres de Huamanga, que queda a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Ayacucho, que está en ese sentido. La universidad permaneció cerrada por más de 70 años. Su reapertura se concretó recién en 1959, impulsada por autoridades e intelectuales ayacuchanos desde la década de 1930. Bueno, esto ocurre en el año 57, por decisión del Estado peruano y ciertamente por obra de grandes hombres de nuestro país. Estaba de ministro Jorge Basadre, ministro de Educación, y presidente de Senado, don Raúl Porras Barrenechea. En el concepto de ellos, en el afán de modernizar la universidad sobre las bases de una antigua universidad como la nuestra, intentan rediseñar una nueva universidad para generar pues un nuevo país. Entre 1957 y 1959 se forma un consejo, primero una comisión organizadora de la universidad que es encabezada por intelectuales de renombre, Luis Valcárcel, José María Arguedas, Alberto Arca Parró, entre otros,
Luego se forma un consejo de administración que diseña la estructura administrativa y académica de la universidad, y también se nombra aquí en Ayacucho especialmente una comisión de administración que se encarga de recuperar y restaurar los locales donde debe funcionar la universidad. La universidad fue clausurada en el contexto de la guerra con Chile, pero en el año 1957 el gobierno de Manuel Prado promulgó una ley que la reabrió. Es así que en 1959 la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga reinició sus actividades. En aquel tiempo, el Estado tenía un marcado discurso modernizador y concibió a la universidad como una institución promotora del desarrollo local. También se convirtió en un centro que congregaba a las juventudes estudiosas de la región, y para bien y para mal, un sitio donde la política encontró un importante campo de acción. El lugar en el que estoy es la casona Diego Ladrón de Guevara. Diego Ladrón de Guevara es un personaje importante para la universidad porque fue su primer rector. De hecho, hasta el día de hoy funciona aquí el rectorado. La universidad fue pensada como una institución que debía encabezar el desarrollo en la región. En tanto, en la región de Ayacucho no hay ni una industria ni tampoco una explotación emblemática que se constituyese en la punta de lanza de la universidad. La universidad fue pensada precisamente para ser la punta de lanza del desarrollo en Ayacucho. Por eso las carreras que se implementan luego de la reapertura en 1959 son pensadas para combatir la pobreza y el atraso y encaminar la región hacia el desarrollo. La reapertura de la Universidad de San Cristóbal se produjo en el contexto de la masificación de la educación en el Perú. Es la época en la que se aperturan instituciones educativas, especialmente en los pueblos del interior del país, en la que los profesores, cual ejército, son enviados al interior del país para desarrollar programas de educación y de analfabetización. Y es la época en la que además se aperturan otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Huancayo, para expandir la educación, especialmente hacia los sectores populares. El espíritu de la reapertura lo encontramos pues en su escudo. El término que está en latín, primum vivere, deinte philosophari, se refiere pues a la cuestión de la práctica, ¿no? O sea, más que teoría, se empieza a dar importancia a la práctica. Es una universidad, nuevamente el espíritu que se realza para sacar de la suma pobreza a la región. El diseño del escudo ilustra 3 momentos cruciales en el desarrollo de la universidad. Su fundación en 1677, el inicio de su funcionamiento en 1704 y su reapertura en 1959. En la parte central del escudo está
San Cristóbal, el patrón de la universidad. Eso es establecido en honor a su fundador, ¿no? San Cristóbal. En el otro tenemos los arminios y las panelas. Representa la familia de Ladrón de Guevara, el primer rector que hace el funcionamiento de la universidad. Ahora, águila y la cinta que dice Primum Vivere in Philosophari, eso es establecido en la reapertura, en 1959. Como estamos viendo, la reapertura significó una verdadera refundación de la universidad. El comité de administración se hace cargo de la refacción de los locales, de la habilitación de los locales donde debe funcionar la universidad. La casona de Cristóbal de Castilla y Zamora estaba en manos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. La comisión se hace cargo de restaurar e implementar el local para el funcionamiento de la universidad y con planes de estudio, estructura y rector ya nombrado. Los primeros rectores de esta etapa fueron Fernando Romero Pintado y Efraín Morote Best. Visionario muy especial que era el doctor Romero Pintado. El doctor Romero Pintado era un marino de origen, pero que se fue a estudiar en los Estados Unidos y él quiso traer la Universidad Norteamericana acá al Perú, pero con un pensamiento que lamentablemente los peruanos no llegamos a entender del todo y lo destruimos. El pensamiento de Romero Pintado, que luego se encargó de hacer el Senati, era construir una universidad en función de la región, no una universidad a secas. Uno de los grandes aciertos de la reapertura fue la plana docente, con excelentes profesores, tanto nacionales como extranjeros. Hay tres grupos de profesores que empiezan a trabajar luego de 1959. En primer lugar, intelectuales de renombre como Antonio Cisneros, el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras, el historiador Fernando Silva Santiesteban, por ejemplo, el matemático Isaac Tupayachi. Luego, intelectuales locales, para quienes la universidad era un proyecto de vida. Y finalmente, profesores del extranjero, como el antropólogo holandés Ton Suidema, por ejemplo, el antropólogo australiano John Earls, por ejemplo, o el historiador norteamericano Steven Ster, o el politólogo norteamericano David Scott Palmer. La hoy llamada inclusión social fue otro de los puntales de la nueva Universidad de San Cristóbal. Usted sale de la ciudad de Ayacucho y tiene que hablar quechua. No hay otra alternativa. Tiene que saber quechua. Por eso se estableció una cátedra y obligatoria el aprendizaje del quechua en la universidad. La universidad se aproximó a los campesinos y atrajimos a los campesinos. Nosotros tratamos de hacer que los campesinos terminen su secundaria e ingresen a la universidad. Se establece un nuevo modelo de currícula. Por ejemplo, se implementó el ciclo básico, que ahora la ley universitaria la ha recogido como estudios generales en estos momentos. En ese contexto, lo primero que se buscaba era que el futuro profesional buscara comprender el mundo, entenderse como ser humano y buscar pues bienestar finalmente. Lo que se buscaba era brindar una formación acorde con la realidad de la región. La universidad tenía sus propios centros de producción, que eran los lugares donde nuestros estudiantes practicaban agronomía, practicaban zootecnia, practicaban, en fin, todas las actividades de construcción y todo lo que tenían que hacer en el futuro profesional. Bueno, esa gente es la que de una u otra forma se vio comprometida con la necesidad de apoyar a este sector
de nuestra población indígena. La universidad adquirió varios fundos, como el Fundo Alpachaca, donde estamos ahora a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La idea era experimentar con cultivos y crianza de ganado en distintos pisos ecológicos. También se instaló una escuela rural que impartía enseñanza bilingüe en quechua y en castellano. El Fundo Alpachaca, de propiedad de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, se ubica a 1 hora de la ciudad. Su actividad principal es la crianza de ganado vacuno lechero, pero también producimos granos andinos, como la quinoa, en sus distintas variedades. La quinoa negra, joyana, la variedad joyana, tenemos la variedad de la blanca junín y tenemos la roja pasancaya. Tenemos aproximadamente una población de 350 vacas, de las cuales tenemos en promedio unas 110 vacas en producción, con una producción diaria de 1.200 litros de leche por día. Me cautivaste, teniendo yo padre y madre. En la década de 1960, el accionar de las guerrillas repercutió en la universidad, que se fue politizando cada vez más durante la década siguiente. Del mismo modo, el Estado Central dispuso algunas medidas que afectaron el desarrollo de la Universidad de San Cristóbal. Estuve 6 años en la universidad, hasta que en el 6º año el Congreso aprobó una ley fatal: uniformar las universidades de todo el país bajo un mismo criterio, con lo cual rompió un proyecto fabuloso de hacer una universidad que era, entre las universidades del Perú, una universidad de primerísimo nivel. En 1980, la violencia terrorista de Sendero Luminoso estalló en el país y tuvo su origen en la región de Ayacucho. A inicios de los años 80, atentados de Sendero Luminoso acabaron con maquinaria, equipos y con todo el ganado de la zona, generando un retroceso en el desarrollo de esta región. Por fortuna, hoy Alpachaca se ha recuperado y es un centro de práctica y de investigación no solamente para los estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, sino para todos los estudiantes de nuestro país. Además, es un polo generador de desarrollo para las comunidades alrededor de esta región. Una de las principales características de este fondo de propiedad de la universidad es su ubicación, que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, y las vacas que se adaptan a estas condiciones son las vacas Brown Swiss, y que están alimentados, como ustedes han visto, de pasto perenne asociado, y son pastos orgánicos. Solamente reciben fertilización provenientes de las heces del ganado vacuno. Por estas características tenemos visitas de profesionales y de alumnos de otras universidades para que puedan ver in situ las experiencias que tenemos en base a la crianza de ganado vacuno Brown Swiss.
Derrotado Sendero Luminoso, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga emprendió una ardua tarea de recuperación que aún continúa. El camino a veces parece lento y costoso, pero lo que vemos aquí, por ejemplo, en el Fundo Alpachaca, traza la ruta a seguir e infunde optimismo. Entonces, el trabajo de aproximadamente unos 10 a 15 años, en días desapareció. Ahora nosotros, por disposición de la actual autoridad universitaria, venimos reflotando este fondo con éxito. Tal es así que a la fecha nosotros generamos recursos para la universidad. Esta unidad de 700 hectáreas, que tiene aproximadamente 20 personales, tiene tractores, etcétera, etcétera, todos los gastos se autosostiene, se autofinancia. Y estamos en pleno proceso de modernización de las instalaciones, estamos en la construcción de un auditorium para recibir a los visitantes de otras escuelas, de otras universidades. ...340 años de historia, de tradición, se ratifican con nuestro compromiso como institución por trabajar a favor de la sociedad, por seguir formando en esta nuestra universidad el valioso capital humano que necesita nuestra región y el país para lograr pues, un desarrollo sostenible. Cumplir 340 años de vida institucional es sin duda un gran motivo de celebración. Es tarea y compromiso de autoridades, profesores, alumnos y trabajadores en general de la universidad hacer que la tradición sintonice con la modernidad. El papel de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga es fundamental para contribuir con el desarrollo de esta región. Nos despedimos desde el campus universitario. Hemos pasado unos días hermosos en Ayacucho. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible esta visita.